Primera de Corintios 15, del 12 al 19 leemos. Dice, pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y así Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Una parte cortita, pero muy intensa. Dice, los apóstoles... comienzo. El apóstol demuestra que la resurrección no solo es posible, sino que es esencial para la fe. La primera consecuencia y más evidente en el supuesto de no haber resucitado es que tampoco Cristo resucitó. Como cualquiera puede deducir fácilmente, razona Pablo. Si los muertos no pueden resucitar, Cristo tampoco resucitó. Es probable que los corintios incrédulos soslayaran el problema alegando que Cristo no era en realidad un hombre o que no era completamente un hombre. Este punto de vista no podía encajar, por supuesto, con lo que había enseñado los escritores de los evangelios, el mismo Jesús y los apóstoles. Los relatos de los evangelios de la vida y ministerio terrenal de Jesús corresponden a un ser completamente humano. Los corintios no podían caer de nuevo en la idea pagana de que Cristo solo tenía la apariencia de ser humano. Él fue humano en todos los sentidos. Físicamente vivió, murió y volvió a vivir. Por lo tanto, si no hay tal cosa como la resurrección física, tampoco Cristo resucitó. La segunda consecuencia, en el caso de que no haber resurrección, sería vana, es entonces nuestra predicación del Evangelio. No tendría ningún sentido. Como Pablo acaba de decir, el corazón del Evangelio es la muerte y resurrección de Cristo a nuestro favor. Sin la resurrección, las buenas nuevas hubieran sido malas noticias, y no habría nada para predicar que valiera la pena. Sin la resurrección, el Evangelio hubiera sido un mensaje vacío, sin esperanza y sin sentido. Así como sin la resurrección, la predicación de Cristo carecería de sentido, también hubiera hecho que la fe en Él no tuviera ningún valor. La fe en un evangelio así hubiera sido vana. Un Salvador muerto no podría dar vida si los muertos no resucitan. Cristo no resucitó y nosotros no resucitamos. No resucitaríamos. Negar la resurrección era decir que los apóstoles y todos los demás dirigentes de la Iglesia del Nuevo Testamento no simplemente estaban equivocados, sino que lo estaban intencionalmente, es decir, eran unos mentirosos. No solo eso, sino que esos testigos habrían testificado, predicado y enseñando una mentira para los que habían sido difamados, azotados, encarcelados y a menudo martirizados. Sin embargo, ese espíritu de sacrificio no es la clase de material del que están hechos los charlatanes. Las personas no mueren por preservar una mentira. En el versículo 16 Pablo reafirma su mejor argumento, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Un Cristo muerto habría sido la principal consecuencia desastrosa de la cual surgirían todas las demás. La siguiente consecuencia que Pablo menciona es a la vez personal y seria. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Después de repetir la consecuencia de que la de los creyentes no serviría para nada o vana, el apóstol apunta a otro resultado bien evidente de que los cristianos no estarían mejor que los incrédulos. Los cristianos estarían aún en sus pecados exactamente igual que los paganos más malvados e incrédulos. Si no hay resurrección, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Cada santo del Antiguo Testamento cristiano que ha muerto habría perecido para siempre. A la luz de
las otras consecuencias, la última es bastante evidente. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de consideración de todos los hombres. Sin la resurrección y la salvación y bendición que trae, el cristianismo no tendría sentido y no serviría de mucho. Sin la resurrección no tendríamos Salvador, ni perdón, ni evangelio, ni una fe significativa, ni vida, ni esperanza, ni dichas cosas. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, sería haber enseñado, predicarlo, sufrirlo, sacrificarse y trabajar solamente en vano. Si Cristo está todavía muerto, si Cristo está todavía muerto, Él entonces no solo no puede ayudarnos en relación con la vida venidera, sino que tampoco puede hacerlo en el aquí y en el ahora. Si no puede darnos vida eterna, tampoco puede mejorar nuestra vida terrenal. Si no está vivo, ¿dónde estaría ahora nuestra fuente de paz, gozo, satisfacción? La vida cristiana sería una burla, una farsa para bronca bien dolorosa. El cristiano no tiene otro Salvador sino Cristo, ni otro Redentor y Señor sino Cristo. Por tanto, si Cristo no fue resucitado, Él no está vivo y nuestra vida cristiana no es vida en absoluto. No tendríamos nada para justificar nuestra fe, nuestro estudio de la Biblia, nuestra predicación o testimonio, nuestro servicio o adoración a Cristo, y nada para justificar nuestra esperanza para esta vida o para la venidera. No nos mereceríamos nada, sino la compasión reservada para los tontos. Amén. Yo reflexionando un poco el tema, me doy cuenta de que, bueno, pues realmente quien no cree en la resurrección de Cristo es claramente un no nacido. De nuevo, ya los comentarios ahí. Un no nacido de nuevo. ¿Y qué características tiene un no nacido de nuevo? Pues las características de un no nacido de nuevo, pues son muchas, ¿no? Pero una de ellas es que son ciegos. No tienen la capacidad de poder entender porque no tienen el Espíritu Santo. Sí es cierto que hay muchas personas que no, todavía incrédulos, que siguen a Cristo, que están en la iglesia, que están en el grupo, que están ahí interesándose, bendiciones Carolina, interesándose en las cosas de Dios, pero su no nacimiento le hace seguir viviendo bajo la necedad, la sabiduría humana. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en esa necedad y en esa sabiduría humana se hace sus movidas en la mente y dice, esto es así, esto es así, esto es así, y se conforma con esa necedad, pero resulta que es una necedad, porque no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Entonces, bueno, ser un cristiano y estar pensando de que Cristo no resucitó, o ser un cristiano y estar pensando, no, sí, Él resucitó, pero nosotros no vamos a resucitar, nosotros no vamos a... Yo conozco a un cura católico que le dijo a mi suegra, ojo, le dijo a mi suegra, Afonso, no te preocupes, si cuando nos vayamos a la tumba todo esto se acaba. Y ella se quedó así como diciendo, ¿cómo? ¿Es que no hay vida eterna? Esas son milongas. Un cura. Y estaba dando la misa. O sea, era una persona que llevaba la misa. No estoy criticando a la iglesia católica, estoy diciendo lo que ese cura estaba diciéndole a mi suegra. Pero es que eso sucede constantemente. O sea, si nosotros caminamos bajo nuestra sabiduría es absurda, ¿verdad? Por eso digo que solo es de un no nacido, de uno que no tiene el Espíritu Santo y que entonces... Mirad, vamos a ver. ¿Qué creen los musulmanes? Ellos no creen en un Mahoma resucitado, en alguien que haya... No sé qué certeza tienen de vida eterna si no hay ninguna certeza dentro de lo que ellos creen y predican de vida eterna. Nosotros los cristianos, nuestra certeza de que vamos a resucitar es porque Cristo resucitó. Y todo eso, mira, el que quiera decir, esa es una mentira, está trayendo una necedad, porque no hay verdad
más verdad en el mundo ya comprobada que eso. Históricamente, ya no solo a través de la fe, sino históricamente. Claro, el que no quiere creer porque es cabezota y no quiere creer, pues es como el decir, mira, es que los pájaros no vuelan. Pero entonces eso que está bien, no, yo no lo veo. ¿Entiendes? O sea, que es absurdo. Entonces, ¿qué religión? El Buda resucitó, se murió de una indigestión. Eh, ¿Qué religión? ¿Verdad? ¿Qué religión? Ninguna. Por eso, quitar la resurrección de Jesucristo es tan importante para el enemigo en la fe de aquel que todavía no ha alcanzado la gracia. Esto es serio. Digo, para los que ya estamos, ya los que hemos nacido de nuevo, ya, mira, nos puede dar un patato, ya no depende de nosotros, porque ya no dependemos de nosotros, ahora dependemos del Espíritu Santo. Yo ya no soy jefe de mí, ahora mi jefe es Dios. Ahora mi dueño es Dios, ahora quien me guía es Dios, ahora quien hace es Dios. Y Él es poderoso, es totalmente poderoso, es totalmente Dios para saber llevarme, aun en mi necedad. Porque es como pensar que si tú tienes a un niño, vamos a poner a uno que ya anda, de 2 años, ¿verdad? Un niño de 2 años, que el niño de 2 años tú no le vas a poder controlar, ni le vas a poder, no, perdona, mira, ya se ponga en rabieta, ya se quiera cruzar la calle, ¿verdad? En una autopista, ya. Tú eres el responsable de ese niño de 2 años porque sabes conscientemente de que él no puede ser. Pero tú eres responsable y tú no le vas a hacer que le pase nada. Ahora, eso, tú no eres Dios. Imagínate que Él es Dios y es poderoso y puede hacer todo. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que si ya has nacido de nuevo, esto no es un problema. No vas a tener el problema de la resurrección. Es probable que vengan pensamientos, es probable que escuches y tengas dudas, pero no te preocupes porque si eres un nacido de nuevo, tú ya estás en Cristo y ya el Espíritu Santo te va a traer la certeza, ya ves la palabra, ya crees. Sí, tienes que seguir leyendo la palabra porque la relación con Cristo es amor y tú no puedes tener amor si no estás con Él. Y la única forma de estar con Él es con la palabra. Si tú lo haces por obligación, es que todavía te falta enamorarte de Él. Entonces, para enamorarte, porque podemos decir, ¿quieres más fe? Tienes que tener más amor. Ah, ¿y cómo tengo más amor? Pues teniendo más fe. ¿Y cómo tengo más fe? Bueno, ¿cómo es la fe? Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra te va a hacer enamorarte de Él. ¿Por qué? Porque le vas a conocer, vas a ver su carácter, vas a ver. Pero por favor, no te pongas solo a escuchar las prédicas, no te pongas a leer libros, ¿verdad?, de comentarios. No, por favor, vete a la palabra, que sea la palabra la que te transforme, la que te dirija, y no pases versículos sin entender. Pregunta como un niño, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Mira, la mayoría de las personas que traen falsas religiones tienen un montón de versículos que no te van a saber explicar. No, eso son cosas difíciles. No, no son cosas difíciles. Es que estás predicando algo totalmente distinto. No estás predicando a Cristo y estás mostrando a otro que es imposible. Como una persona que piensa que Dios es un tirano, que mata a niños y que es violento y que le gusta la guerra, se va a enamorar de Él. Claro, todos aquellos que leen la Biblia con ese concepto y ven eso de Dios, ¿cómo se van a enamorar de Él? Por mucho que diga, ama a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo vas a amar tú a un tirano? Claro, por eso, pero porque te está mostrando a alguien distinto. No te están mostrando a Dios. ¿Okay? Ciegos son aquellos que todavía no han entrado por la puerta estrecha. No ciegos conscientes. Un ciego no es ciego porque quiera ser ciego. Voy a ser ciego, me voy a quitar los ojos. No, un ciego es porque tiene algo que le está impidiendo. Nacemos ciegos de nacimiento, ¿verdad? Como el milagro de Jesús con este ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Él o su hijo o sus padres? No, para que la gloria de Dios, para que el reino de Dios se manifieste. No, escupe, échalo, le pone los ojos. En realidad, lo que estaba haciendo es creándole ojos nuevos.
Unos ojos que no ven nos sirven para ver. Dios, del barro de lo que somos, en su creatividad, dice, te voy a hacer unos ojos nuevos. Y ¡pam! Y le puso unos ojos nuevos de barro. Vete a lavar al lago, porque estás ahí sucio. Y se va a lavar y ve, no, ojos nuevos. Ahora, espiritualmente, ¿tú cómo le dices a un ciego, mira un árbol? No hay árbol. No, no, sí hay un árbol. Yo no veo ningún árbol. Ahí no hay nada. Bueno, ven, acércate. Y tú le haces al ciego que toque. Mira, ¿no ves cómo hay un árbol? Bueno, aquí hay una cosa gorda, aquí hay una cosa rugosa, pero no más. Esto es un... No ve, no puede ver la dimensión de lo que es un árbol. ¿Por qué? Porque está ciego. ¿Tiene culpa él? No, es ciego. Tú no le puedes decir al ciego, es que estás tonto, es que no ves un árbol. No le puedes decir eso, ¿verdad? Y a veces nos sucede con las personas que están todavía, que no han nacido. Rosita, tengo que terminar de esto y luego ya te atiendo. No te puedo contestar porque no estoy leyendo. Si te leo, entonces me voy a otro lado y ya me despisto. Aguanta la pregunta ahí, escríbele en algún sitio y cuando diga ahora las preguntas, por favor, todas las preguntas ahí. Porque es que si no, no te... Ok, entonces, wow. Digo, pero es que no ves que la resurrección y queremos hacer que el ciego espiritualmente no nacido entienda. Y no va a entender. Porque no ha nacido. Porque todavía no ha nacido. Y el nacer no es algo que tú puedas generar. Ah, pues yo quiero nacer de nuevo. No. El nacer viene después de un acto. El nacer viene después de la unión de dos. De la unión de dos. Tú has nacido de papá y mamá, ¿verdad? Y espiritualmente, ¿de qué nacemos? Del agua y del espíritu, le dijo Jesús a Nicodemo. Y a lo mejor no lo puedes entender, pero en realidad el agua es un símbolo que tiene que ver con la palabra, pero en referencia a limpieza. ¿Verdad que te lavas con agua? ¿Verdad que el agua es necesaria para limpiar? ¿Verdad que el agua que estaba en la fuente de bronce era para lavar las manos y los pies? ¿Verdad que el agua, pues... Entonces, es la palabra, pero en limpieza. ¿Qué quiere decir? Que tú cuando te acercas, te han predicado el Evangelio y te acercas al agua, a la palabra, y entonces en la palabra ves que el sacrificio de Cristo te ha limpiado. Mira, es la palabra, el sacrificio de Cristo. No que tú, pidas perdón. No que tú, no, porque nada podemos hacer. Esto es lo bueno. No por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia. Entonces te acercas a la palabra y leyendo, anda, si ya por mucho que yo haga no me voy a acercar a Dios, si por mucho que yo haga es Él quien lo ha hecho todo, Él ya lo ha previsto y simplemente me está diciendo que si creo esto, me quita el pecado, que si creo esto, y entonces la palabra, no tu razonamiento, la palabra y el Espíritu Santo, ¡vum!, te introducen en el camino. Ahora ya no eres un seguidor de Cristo. Ahora eres Cristo. Ahora estás en Cristo. Por eso yo no entendía bien, a veces me confundía con lo que decía Luis, pero ahora lo entiendo claramente. Cuando Jesús está diciendo, vamos a leerlo. Tengo aquí la cita y es en Lucas 14, 25. Dice, grandes multitudes iban con él. Jesús iba en dirección a Jerusalén. Era su último viaje a Jerusalén. Él sabía que en unas cuantas semanas iba a pagar. Iba a morir en la cruz. Él lo sabía, él ya había hablado, había enseñado, había predicado, se había movido, había hecho milagros, había todo, y él iba ya a dirección a Jerusalén y las multitudes le seguían. En esas multitudes habían distintas categorías.
estaban sus discípulos, que estaban ahí, ¿verdad? Siguiéndole. ¡Ay, yo te sigo! He dejado todo. Yo no entiendo mucho, pero me da lo mismo. Creo en ti, estoy viendo tu poder. ¡Ay, yo no sé dónde vamos! No sé qué vas a hacer. No sé porque no tengo muy claro, pero solo dependemos de ti. Cuando estábamos en la barca y casi nos hundimos, paraste el agua. Cuando, tú puedes hacerlo todo, creemos. Esos eran los discípulos que iban entre estas grandes multitudes. Estaban los que entendían que Jesús era un ser especial, ¿verdad? Habían a lo mejor escuchado todos los milagros, todas las cosas y dice, vamos a ver si vemos cómo hace milagros, vamos a ver cómo funciona la curiosidad humana, ¿verdad? ¿Quién es este hombre, verdad? ¿Será realmente el que estamos esperando? ¿Será el que se ponga y nos libre de los romanos? Vamos a verlo. Y estaban caminando hacia él. Había otros que realmente estaban necesitados de Jesús. ¡Wow! Sentían claramente que su vida era una vida de caos, que su vida estaban ya conscientes de su pecado, eran conscientes de que nada podían hacer para librarse de él y seguían a Jesús con la esperanza de que a Jesús me libre de todo esto, a ver cómo lo haces, Jesús. Y, ¿verdad? Había muchas personas, los curiosos, los que estaban intentando a ver si le pillaban, ¿verdad? Y que aunque habían visto señales, pero estaban pensando más en su gobierno y en sus cosas y en cómo quitarle del medio porque se estaba haciendo demasiado famoso. Todos esos estaban siguiendo a Jesús. Como tú, como yo, que seguimos, ¿verdad? A Jesús. Bueno, hay una matización, vas a ver que, porque aquí Cristo, como dice Luis, aquí Cristo todavía no había muerto. Y ahí en todo eso que están siguiéndolo, Jesucristo, cualquiera, ¿verdad? Pastor o cualquier líder diga, wow, vaya, qué aceitazo tengo, ¿verdad? Qué bien, a ver, contar a ver cuántos son. A ver, vamos, que hay que hacer un informe y vamos, y pasar la bolsa de la ofrenda, que hay mucho gasto, porque si tenemos... una broma. Cualquier líder, ¿verdad? Estaría contando. Y ahí Jesús dice la palabra, y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre y mujer, e hijos, e hijas, y hermanos, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y vive en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento o no pueda acabarla. Todos los que lo ven comienzan a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Oh, Jesús! ¡Qué difícil lo has puesto! ¡Oh, Jesús! Espera un poco, que queremos ver los milagros. ¡Oh, Jesús! Que es que, ¿cómo voy a dejarlo todo? Me ha costado mucho lo que tengo. ¡Oh, Jesús! ¿Qué está diciendo Jesús? Fíjate que aquí dice, aborrece a su padre y a su madre. En realidad esto está diciendo, luego ya lo explica en otro lado, dice que es amarle más a él que a ellos, porque claramente hay un mandamiento de amar a los padres, de amar a los enemigos. No está hablando de aborrecimiento, está hablando de, mira, es más el deseo de estar con Jesús que aún el estar conmigo, porque dice tú mismo, no te aborreces a ti mismo. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Tomar la cruz. A nosotros la cruz, hay muchas personas que la llevan aquí, colgaditas, ¿verdad? Aquí la cruz. Yo todos los días llevo mi cruz. No, perdona, esto en este contexto, en el momento en el que estaba diciendo esto, la cruz era un símbolo de muerte. Era la muerte más despreciable, más asquerosa, más dolorosa.
Los romanos no crucificaban a un romano. Es horrible. Ellos crucificaban a los que no eran romanos. Y tenían que ser asesinos. Era muerte. ¿Qué me estás diciendo? Que tome la cruz. Está diciendo, mira ese paseillo que hacen los que van a la cruz, ¿verdad? Toman la cruz y van a donde van a ser clavados con la cruz. Es un paseo de vergüenza. Vas a morir por tu pecado, vas a morir. Bueno, eso era espiritualmente. Pero lo que hacían era, vas a morir por lo que eres. Un ladrón, un chorizo. Toma tu cruz y sígueme. Ahora esto lo espiritualizamos. Y entonces dicen, hay que seguir a Jesús y hay que dejar todo. Y no, está hablando de una decisión. Porque tú cuando tomas la decisión de seguirle, ya no tienes que seguirle. Ya es Él el que domina tu vida y controla tu vida. Y hay algo, porque yo digo, José Luis, tú haces algo por un esfuerzo por seguirle, tú estás... Yo digo, no, antes sí, antes me esforzaba y me mosqueaba, porque claramente yo, siendo sincero, a lo mejor a los demás les decía, no, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero yo entendía que eso era muy complicado para mí, porque había muchas cosas que amaba por encima. Pero no lo podía resistir, no podía, no era algo que yo lo hacía aposta, era así, era real. Ahora yo digo, José Luis, tú tienes que seguir. Digo, ¿cómo voy a seguir a Cristo si estoy en Cristo? Entonces digo, esto es simplemente un llamado a entrar por la puerta. Una vez que entras por la puerta ya no hay vuelta atrás. Por eso él dice, cuidado, párate. No te creas que por tus fuerzas vas a poder venir, porque te vas a encontrar que de repente te vas a quedar sin fuerzas, sin ganas, sin tu fe, con la que me estás siguiendo, y vas a decir, me voy. Como el que construye la torre, ¿verdad? Y se queda sin materiales y al final no la construye. No hay cosa peor que ser alguien que ha intentado seguir a Jesús y ahora ya no le sigue. Oye, mira, se apartó de Cristo. Nunca estuvo en Cristo. Era un seguidor de Cristo que no dio el paso. Tampoco lo tenemos que dar. Es que la historia es que no tienes que dar. Lo que sí tienes que hacer es darte cuenta. ¿Qué quieres? ¿Seguir a Cristo o seguir a tu corazón? Mira, si quieres seguir a tu corazón, sigue a tu corazón. Sé frío. Si quieres seguir a Cristo, sigue a Cristo. Pero no seas tibio. No digas que sigues a Cristo, que estás en Cristo, cuando en realidad no lo estás. Y no es porque tú, es porque todavía estás como observador. Estás como ahí siguiendo a Jesús. Dice la historia, esta historia, que todos se fueron. Toda esa multitud, ¿verdad? Se dijeron, este está loco. Se marcharon, no. Excepto los discípulos. Y les dijo, ¡ach! ¿Queréis iros vosotros también? Señor, nosotros hemos dejado todo. Pues, ¿dónde vamos a ir? No es que no queramos irnos, es que ya no hay forma. Y aún todavía no tenían el Espíritu Santo. Pero ¿quién puede resistirse después de haber estado 2 años y medio con él, ¿no? 2 años. Porque el primer año no tenía discípulos, ¿eh? El primer año no tenía. Entonces, es más, la palabra, esto es lo que te está tocando y mostrando dónde estás. ¿Para qué? Para que no seas un oyente. Para que no seas un ciego guía de ciegos. Para que seas consciente de dónde estás. No vengas ahora, ay, soy salvo, no soy salvo, seré salvo. Ahí con una... No, mira, el que es salvo sabe que es salvo y por eso decimos que no perdemos la salvación. Porque el que ya es salvo, ¿cómo vamos a perder algo que... ¿Cómo vamos a perder algo? ¿Qué puedo yo querer que sea mejor que Cristo? No hay. Pero para eso tienes que conocerlo. Para eso tienes que realmente reconocer de que Cristo es mucho mejor que todo eso que dejas.
Y si ya lo has decidido, ya no tienes que estar manejando por tu corazón y por tu mente. Que eso son tentaciones y ya eres de bebé, tienes que madurar, a madura y date cuenta de que eso es tu carne. Tú ya has decidido. Cristo, Cristo. Sí, tienes que ir a trabajar, pero es más importante el trabajo o Cristo. Yo no te estoy diciendo que dejes el trabajo, te lo tiene que decir Cristo. Si Cristo te dice, deja el trabajo, no sé cómo te lo diría. Pero si te lo dice, ¿tú dejarías el trabajo? ¿Seguro? ¿O estás muy contento con tu trabajo y con tu éxito y con lo que haces? Por eso Él ha venido a los que no tienen trabajo, porque no les cuesta seguirle. Por eso los ricos les cuesta, porque ¡ay, qué difícil es! Con lo bien que me lo paso con todo lo que tengo. Y ¡ay, cómo voy a tirar todo! Por eso es tan difícil para un rico. En chino. No sé qué quieres decir, Kalekile. Entonces, ¿qué es más importante para tu vida? Ah, no, es que todavía no. Pues es que no se trata de que tomes la decisión, se trata que lo reconozcas y puedas mirar cara a cara a Dios y decirle, no, Señor, todavía no he dado el paso, todavía no he dado paso. Todavía estoy expuesto a que me alcances. No tengo a mí. A ver, alguien que me explique qué está pasando por el chat y las preguntas. Porque no he leído nada hasta aquí, nada más que lo del chino de Kade Killer. Entonces, el problema que está hablando aquí de la resurrección Pablo es un problema de no haber nacido. Uno cuando está en Cristo ya no puede hacer. Eh, ¿Os acordáis? Ayer decía que había puesto el hijo de Buda, había puesto un cartel que dice, todavía estás creyendo en Dios. ¿No? Así como, yo mirando la respuesta digo, es que no puedo, porque ya no puedo, ya soy de Él. Tendría que Él echarme. No consiste en que yo, ya no, me tendría que echar. Ni me echa, pues entonces no estoy con Dios. Pero eso no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero no es una cuestión de que yo elija estar con Dios o no estar con Dios. Yo ya entendí que Él hizo algo para que alcanzarme y dije, ¡wow! Te creo lo que has hecho. Y me has alcanzado. ¿Qué he hecho? Creerle. Y aun ese creerle, digo, porque no podemos, somos ciegos. Mira, no veo, pero yo te hago ver. Eso es. Dice, hermano, cuando hablará del versículo 28 al 34. 28 al 34 del 15, ¿te refieres? Del 28 al 34, de 1 de Corintios 15, a ver, del 28, te lo voy a decir, a ver cuándo es, cuando hablo, un segundito. Del 15, ¿no? ¿Estás hablando del 15, 28, 34 del 15? Mañana toca del 29 al 34, ¿ok? Es decir, que el jueves vamos a tener, a ver, el jueves es del, no, mañana del 20 al 28, el lunes. Ah, no, del lunes, vamos a ver, mañana del 20 al 28 y del 28 al 34 el jueves. Del 29 al 34 el jueves. Es cuando vamos a hablar de esos versículos, el jueves.
El jueves hablamos de esto. Mañana tenemos del 20 al 28. Del 20 al 28 vemos mañana y el jueves el otro. Ahora, Rosita, pregúntame y di todo lo que quieras. Estamos la pobre ahí hablando. Somos ciegos y necesitamos encontrarnos. Ahora, ¿os acordáis de ese ciego que iba detrás de Jesús gritando? David, hijo de David. No, ¿cómo era? Ah, hijo de David, hijo de David. Y digo, mira, señor, despídele, que está molestando. Eso es quizás lo único que podemos hacer. Lo único que podemos hacer es tener esas ganas de que Jesús nos quite, nos dé la vista para poder creer. Que Jesús nos dé la fe para poder creer. Para poder creer y al creer poder entrar por su puerta estrecha. Que me querías pedir que haga un live sobre la expiación según la ley. La expiación. El día de la expiación. ¿Te refieres a cuando el sacerdote entraba una vez al año en el Santísimo Lugar para la ofrenda del pecado de todo el pueblo? ¿Te estás refiriendo a eso? El día de expiación. Eh, digamos que en el tabernáculo, en el desierto, cuando Dios da la ley, da conjuntamente lo que es el tabernáculo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque inmediatamente que tienen la ley, inmediatamente mueren. No hay posibilidad de poder tener esperanza, porque ¿qué esperanza puedes tener si una vez que has cometido un error ya no tienes vuelta atrás? Entonces la misericordia de Dios es que conjuntamente con la ley les dio, ¿verdad?, lo que es el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde les iba a mostrar a Cristo. Era el lugar donde iban a mostrarle a Cristo al pueblo. Les iba a enseñar, salían de una esclavitud, de no haber tenido una experiencia, ¿verdad? Como nosotros. Salimos de la esclavitud del pecado y de repente entramos en una relación con Dios. Y tenemos que saber que es un Dios santo y tenemos que saber que es un Dios justo y que tenemos que ser un Dios perfecto, un Dios perdonador, un Dios misericordioso. Entonces el tabernáculo que les da tiene que ver con eso. Entonces, bueno, dentro del tabernáculo primero está la puerta, ¿verdad? Bueno, las paredes, la puerta, el altar de bronce donde la gente traía, ¿verdad?, los elementos para poder expiar el pecado, ¿verdad? Y luego estaba lo que era la fuente de bronce antes de entrar al santo lugar y al santísimo lugar, que es donde estaba el arca del pacto y donde dentro estaban las tablas de la ley y por encima una tapa que es el propiciatorio con dos ángeles como diciendo, ni se te ocurra levantar esta tapa, porque yo solo voy a ver la sangre que coloques aquí en el propiciatorio, porque si tú levantas la tapa vas a ser juzgado por lo que hay dentro, y lo que hay dentro es la ley. Entonces, en todo esto él regula, ¿verdad? Todo esto es muy largo porque hay muchas cosas que aprender y muy bonito, pero bueno, regula que hay un día especial, que es el día de la expiación, día que hacen un acto primero para santificar al sacerdocio, al sumo sacerdote, y después dos cabras, una que la echan a suerte a Azazel y la otra. Entonces, ¿para qué es este acto? Para quitar, cubrir, porque no quita, cubrir el pecado todo el año pasado. Es decir, ese día el pecado de todo el año es borrado, bueno, es cubierto. Dios no lo toma en cuenta. Ve la sangre del sacrificio y no lo toma en cuenta.
En realidad estaba enseñando al pueblo, estaba enseñando lo que iba a pasar luego con Jesucristo. Eso está muy bien en Hebreos y se puede estudiar muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sacrificio de la sangre de los animales derramadas no quitaba el pecado. Era algo que solo cubría el pecado y cada vez que tenías, todos los años tenía que haber para redimir, y al segundo de haber hecho esto, todos los pecados contaban para el siguiente año, y si no tenías dinero tenías que estar esperando a no morirte ese año para no estar en pecado, para... En realidad era algo para enseñarles al pueblo realmente que tenían que depender tan solo de la misericordia de Dios, no podían ellos, ¿verdad? Redimirse, limpiarse por su naturaleza. No podía, no es posible. Sois esclavos del pecado y necesitáis morir por ese pecado. ¿Ok? Entonces, cuando viene Cristo y hace el sacrificio, es esa expiación, ¿verdad? Pero dice, una vez y para siempre. Ya no es que tengamos que crucificar a Cristo todos los años, ¿no? Como parece que pasa en Semana Santa, ¿no? No, es una vez y para siempre. Y la sangre de Jesucristo la presenta Él mismo como sumo sacerdote, porque ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Y no la presenta en el tabernáculo terrenal, sino que la presenta en el celestial, el cual fue el que se fijó Moisés para hacer el terrenal, porque él vio el celestial, fue mostrado el celestial, y a través del celestial él construyó el terreno. ¿Ok? Una vez y por siempre para limpiar el pecado de todos. De todos los que creen, claro. Los que rechazan, los que no quieren, pues oyes, no pasa nada. Ah, yo no quiero. Pues nada, no pasa nada. ¿Eres consciente que lo estás rechazando? Sí, 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 sí. Pues ya está, no pasa nada. Lo estás rechazando. Pero Él muere para todos aquellos, ¿verdad?, que creen. El que no cree, que lo rechaza, imposible. No sé si te referías a eso, pero si eso algún día podemos hacer un live refiriendo un poco tendría que ser un viernes, ¿verdad? Sobre el tabernáculo de Moisés, o podríamos hacerlo, yo tengo pendiente el estudio, yo tengo el del tabernáculo de Moisés, lo tengo, aunque lo estoy volviendo a hacer, pero podríamos hacerlo quizás con el templo, aunque el templo está un poco más distorsionado. El templo no es copia del templo del cielo, pero bueno, también sirve porque funciona también un poco a nivel como el de Cristo, ¿no? Es fijo, ese era fijo, ¿verdad? Y no, la cortina era mucho más grande, ya tiene distintas dimensiones. Me imagino que también sería divino, inspiración de Dios, pero es distinto, tiene cambios. Amén. Bueno, preguntas, cuestiones sobre la resurrección, cuestiones sobre el llamamiento, sobre el seguimiento. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna cosa que rebatir? ¿Tienes alguna cosa, alguna inquietud? Ahora es el momento. Amén. Vamos, somos 15 personas. A ver quién está por aquí. Ya, lo de los nombres y todo eso, a mí me... El otro día estuve viendo todos los nombres, bueno, todos los... Mira, lo voy a buscar. A ver qué bonito. De Jesús. Todos los nombres que... No ya nombres hebreos, sino que símbolos, ¿no? Espera, voy a por ello. Está con toda la referencia. Lo voy a hacer en un PDF y en un viernes también lo compartiré y lo mandaré para que las personas puedan tenerlo, el estudio. No está completo, me faltan algunos, pero está súper interesante. Mira, la Biblia se refiere a Jesucristo con muchísimos títulos. Se le llama el Amén
en Apocalipsis 3:14, 2 de Corintios 1:20, el Alfa y el Omega en Apocalipsis 20:13, el abogado en 1 de Juan 2:1, el apóstol en Hebreos 3:1, el autor y perfeccionador de la fe en Hebreos 12:2, el autor de la salvación Hebreos 2:10, el principio, fuente, origen de la creación de Dios, Apocalipsis 3:14, el renuevo en Jeremías 23:5, el pan de vida, Juan 6:35, la piedra del ángulo, Efesios 2:20, la consolación de Israel, Lucas 2:25, el consejo, Isaías 9:6, el libertador, Romanos 11:26, la puerta de las ovejas, Juan 10:7, el Padre eterno, Isaías 9:6, el testigo fiel, Apocalipsis 1:5, el primero y el último, Apocalipsis 1:17, el primogénito, el preeminente de los muertos, Apocalipsis 1:5, el sobre toda la creación, Colosenses 1:15, el precursor, Hebreos 6:20, el gran sumo sacerdote, Hebreos 4:14, el bendito de Dios por los siglos, Romanos 9:5, obispo de las almas, 1 de Pedro 2:25, la cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18, el santo de Dios, Juan 6:69, yo soy, Juan 8:58, Emmanuel, Isaías 7:14, el rey Israel, Juan 1:49, Zacarías 9:9, el rey de reyes y señor de señores, 1 de Timoteo 6:15, el último Adán, 1 de Corintios 15:45, el Cordero de Dios, Juan 1:29, la luz de... Bueno, y me falta la mitad. Amén. Imagínate si nos ponemos a revisar punto por punto todos esos versículos, ¿no? Eso es querer conocer a Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Ahí te está diciendo cómo es Jesús, con todos esos títulos. Amén. Entonces, bueno, a veces en los nombres tienen mucha importancia en la historia, digamos, en contexto hebreo, y no ponen un nombre sin tener un significado, ¿verdad? Y no cambian un nombre si no es por algo. Entonces, todos esos nombres, pues, bueno, hay que... A veces uno discute y quiere aprender cosas y saber cosas, y ay, esto es lo mismo que esto, y esto es igual que esto, y esto... Como aquellos que dicen que Jehová es el diablo, ¿verdad? ¿No? Me extraña que los corintios llenos del Espíritu dijeran que Jesús era anatema. Nadie que tiene el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Nadie. ¿Verdad? Bueno, preguntas, cuestiones. Alguien que quiera subir a compartir, a preguntar. A ver quién tenemos por aquí. Se me ha ido mi amigo y no ha venido el otro. Ay, Dios mío, no tengo a nadie hoy de los fijos. Preguntas del tema de hoy sobre la resurrección. La cuestión es, bueno, si Jesús resucitó, pero nosotros no resucitamos, porque los muertos no resucitan, entonces Jesús tampoco resucitó. Y si Jesús no resucitó, vana es lo que estamos haciendo. Es absurdo, es otra religión más, como las de los islámicos, o la de los budas, o la de los hanakrismas, o la de todos estos, que sus dioses murieron y no resucitaron. Amén. Entonces, bueno, pero es que Jesús no era Dios. Sí, eso es alguno. No, no era hombre 100%, era Dios y por eso resucitó. Entonces no vale tampoco. No cuadra, no serviría. Estaríamos diciendo de que entonces ya no es un hombre el que murió, es un Dios, y si es un Dios el que murió, ya no redime al hombre, porque la historia es que tú no puedes, ¿verdad?, pagar el pecado de un hombre con el de un Dios. Tiene que ser un hombre el que pague el pecado. Claro que para Dios podría ser, pero es que resulta que el Dios al que nosotros creemos es un Dios justo. Uy, ¿tú sabes lo que es esto? Justo, que no se puede saltar. Él propiamente podría saltarse la justicia, sí, pero entonces ya no sería justo, sería injusto. Y él no se va a saltar la justicia. Él es perfecto. Y ¿sabéis una cosa? No va tapando huecos y resolviendo asuntos. ¡Ay! ¡Uy, lo que ha pasado ahora! No, Él es omnisciente, omnipotente. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos, el principio y el fin. Él no cambia.
Todo esto es un plan creado y definido, estructurado, que Él ya conoce. No es que ahora de repente digo, uy, ay, qué problema se me ha venido encima y voy a resolverlo con esto. No, eso nosotros los humanos, que somos atemporales, ¿verdad? Tenemos tiempo, que somos tan inútiles, que somos hechos del polvo, que somos creación, pero Dios no. Ahora no quieras, ¿verdad? Entender a Dios, porque eso va a ser también imposible. ¿Dónde estabas cuando yo creé los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando creé las fuentes del abismo? ¿Dónde estabas cuando puse las estrellas? ¿Dónde? Ah, amén. Entonces, no te compliques, no te dejes engañar por este que quiere saberlo todo cuando no tienes por qué saber nada, porque tú ahora lo único que tienes que saber es que le perteneces. Si es que realmente has entregado tu vida, si es que realmente has dicho, "Ah, yo le pertenezco. Lo que Él quiera que yo haga, yo hago. Y si dice muero, muero, pero es lo que Él diga. Amén. Por su nombre somos Cristo. Amén. Mi Redentor, el gran yo soy, hijo de... Ahora somos Cristo. Ahora no tenemos que... Los que estamos dentro, no hay un esfuerzo de seguirle. ¿No? Hay un descanso, porque ya estamos en él. Es como si, imagínate, ¿no? Que vas a coger el tren y el tren está en marcha, ¿verdad? Te corres para coger el tren en marcha y ya subes. El tren sigue en marcha. Tú ya estás en marcha, pero ya estás en el tren. Eso es. Ya no tienes que seguir corriendo en el tren porque ya estás dentro del tren. Eso más o menos la figura, ¿vale? Entonces ahora estamos en Cristo. ¿Qué esfuerzo tengo que hacer? Si estás haciendo esfuerzo para seguirle, a lo mejor es porque todavía no te has enterado. No te has enterado que estás en Cristo. Que ya no tienes. ¿Quién te ha comido el tarro? De que tienes que estar en un esfuerzo para seguirle. No. Ay, pero es que me cuesta tanto dejar las cosas. Esa es otra cosa. Digo, examina si has entregado todo, si realmente Él es el principal, si realmente... Tiene que ver con el amor, ¿ok? Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Es decir, nacer no es, ay, creo en Jesucristo, y haces una palabra y has nacido de nuevo. Eso no es cierto. No, no. El nacer viene a través de leer la palabra te hace oír. Al oír, tienes la fe de Él, lo que Él te está diciendo. Tú escuchas a Dios porque has leído la palabra. Y no por leerla, sino porque la palabra que está viva te ha ido trayendo la verdad para estructurar tu vida y para que entiendas. Ahora, ¿qué sucede con las personas que están corriendo todavía al borde del tren? Que no han leído la palabra, simplemente están creyendo por lo que otros están diciendo, que leen en la palabra de una forma, a su forma, traen la revelación, tú coges la revelación de ese y no estás cogiendo la revelación de la palabra. Y es que hay muchos falsos profetas. Hay muchos lobos, hay muchísimos más, muchísimos más. No te asustarías si pudiéramos colocar un gráfico. Yo no lo puedo hacer porque no lo sé, pero te asustarías